El millonario se sorprende al saber que el mendigo le pidió a Dios por su hija con fe. La lluvia golpeaba el cristal de la ventana del hospital, un sonido monótono que resonaba en la cabeza de Alejandro Vega. Su mundo, una brillante construcción de éxito, poder y dinero, se desmoronaba en un instante. Su única hija, Carmen, yacía en una cama de cuidados intensivos, inmóvil, mientras las máquinas marcaban el ritmo de su vida. Un accidente de coche lo había robado todo. Alejandro miraba su rostro, esperando un destello de movimiento, una señal, cualquier cosa. Pero el silencio era ensordecedor. Sin respuesta, la desesperación lo carcomía, cuando un niño de la calle apareció como un espejismo. Marcos, un pequeño de no más de 10 años, con piel tiznada y mirada intensa, se acercó con una confianza inusual. «Señor, puedo ayudarle», afirmó con una voz temblorosa, pero firme. Alejandro se rió, pensando que se trataba de una broma de mal gusto. Sin embargo, algo en la mirada del nene. «Dios me dijo que le hable a su hija», agregó Marcos con una serenidad inquietante. «Puedo escuchar a las almas que están atrapadas entre la vida y la muerte». Alejandro frunció el ceño. ¿Cómo podía un niño sin hogar pretender ofrecerle una solución a su dolor? Pero la desesperación lo llevó a un terreno resbaladizo de creencias. ¿Qué más podía perder? Con el paso de los días, la presencia de Marcos se volvió habitual. El niño comenzó a hablarle sobre Carmen, revelando secretos que jamás podrían haber salido de su boca. «Tu hija tiene una cicatriz en forma de estrella», dijo un día, mientras Alejandro sentía que su corazón latía con fuerza. Esa cicatriz era un recuerdo de su esposa, fallecida hace años. Nadie más lo sabía. Cada revelación de Marcos era un golpe en la puerta de su corazón, un recordatorio de la conexión sagrada que aún existía entre él y su hija. La locura se tornaba en esperanza. Un día, decidieron emprender un arriesgado experimento. Marcos y Alejandro querían intentar despertar a Carmen de aquel profundo letargo. En un momento de profunda conexión, se encontraron en un mundo de memorias y visiones confusas. La habitación del hospital desapareció y se adentraron en un espacio donde el tiempo se desdibujaba. Revivieron momentos y emociones. El silencio pesado se rompía con risas lejanas. Alejandro sintió un nudo en la garganta. El niño experimentaba su propia pérdida, como si cada lágrima derramada por Carmen resonara en su interior. Fue en ese instante cuando los colores y olores de su infancia inundaron el ambiente, que vio a su esposa, sonriendo levemente, como si protegiera a su hija. Comenzaron a brotar secretos enterrados, la verdad de su amor, los sueños perdidos. De repente, algo se movió en el cuerpo de la joven. Alejandro sintió una sacudida de aliento. Pero con ese despertar, el desafío surgía. La vida de su hija comenzaba a volver, y con ella todo un mundo de arrepentimientos y decisiones a enfrentarse. ¡Hey! Antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Alejandro sentía esa sacudida de esperanza al ver el leve movimiento de Carmen, una imagen se cruzó en su mente. La luz tenue que Marcos señalaba lo iluminaba todo, pero entre chispas de alegría, una sombra comenzó a rodear la habitación. Sin previo aviso, la máquina que monitoreaba a Carmen empezó a sonar. Un pitido agudo, inquietante. El corazón de Alejandro se detuvo. «¡No puede ser!», exclamó con un nudo en la garganta. La enfermera que estaba al otro lado de la puerta se abalanzó hacia la cama, con los ojos abriendo en pánico. «¡Carmen!», gritó mientras corría. Alejandro sintió que el aliento se le escapaba. El tiempo se detuvo. Marcos, que hasta ese momento había sido su rayo de esperanza, se congeló. «Esto no debería estar pasando», dejó nota. Murmuró. Sus ojos, antes llenos de certeza, ahora reflejaban temor. Alejandro miró a Marcos, buscando respuestas en su rostro aterrado. ¿Cómo podía entender un niño de la calle lo que estaba en juego? De repente, una gran explosión resonó en el pasillo. La sala se iluminó con un destello naranja intenso y el aire se llenó de humo. «¡Al suelo!», gritó la enfermera, tirando a Alejandro y a Marcos al piso. El impacto de la explosión fue tan fuerte que todo vibró. Se escucharon gritos lejanos, pasos apresurados. La realidad se tornaba una pesadilla. Entre el caos, el rostro de Marcos cambió. Su mirada, que antes tenía una chispa de sabiduría, ahora era un reflejo de pánico. «¡Necesitamos salir de aquí!», exclamó. Alejandro, en modo protector, intentó arrastrar a su hija, cuando de repente el niño lo detuvo. «Es más complicado de lo que parece», dijo con voz temblorosa. «No puedo controlar todo. Carmen está atrapada en el medio. Y hay algo más». La confusión invadió a Alejandro. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir con atrapada?». Marcos se inclinó hacia él, como si el mundo entero se estuviera desmoronando a su alrededor. Ella no es solo tu hija. En la voz de Carmen hay secretos que no conoces», reveló con un tono sombrío, mientras el humo comenzaba a cerrarse a su alrededor como un manto oscuro. Era como si la habitación misma estuviera advirtiéndoles. De repente, Carmen comenzó a moverse con más fuerza. Alejandro sintió que algo dentro de él se encogía. «¿Qué secretos? ¿Qué sabes de ella?». Marcos lo miró con seriedad, y en esos breves momentos parecieron llegar a un entendimiento que iba más allá de las palabras. Fue entonces cuando el sonido de más explosiones se escuchó, esta vez más cerca. La amenaza se volvía inminente. «¡Mira! ¡Confía en mí!», gritó Marcos mientras Alejandro intentaba entender. «Carmen, solo hay un camino. Debes tomar la decisión correcta». La habitación vibró de nuevo y el olor a quemado inundó el aire. Alejandro ya no sabía en quién confiar. Lo único que sabía era que tenía que salvar a su hija. Con el clamor de sirenas acercándose, las luces comenzaron a parpadear. La sala era un caos total. Las palabras de Marcos resonaban en su mente como un eco. «No es solo tu hija». Y en un instante, la vida de Alejandro se volvió del revés. Todo lo que creía saber sobre Carmen, sobre su vida, sobre él mismo, ahora estaba en peligro. Las respuestas estaban en las sombras, en los secretos que amenazaban con salir a la superficie. Tenía que actuar, pero ¿qué decisión sería la correcta? El tiempo se desvanecía y el verdadero misterio apenas comenzaba a revelarse entre el tumulto y el caos. Caos envolvía todo. La luz parpadeante de la sala le daba al lugar un aire de pesadilla.
Alejandro intentó orientarse en medio de la confusión. La enfermera seguía gritando, las sirenas resonaban en sus oídos y el pánico comenzaba a dibujar un nudo en su pecho. «Carmen, por favor», suplicó, mientras luchaba contra la avalancha de emociones. Marcos le agarró del brazo. «Deja de gritar. Ella necesita calma». Pero la urgencia de la situación lo envolvía. De un momento a otro, la habitación se volvió un mar de heridas abiertas, la amenaza de la muerte acechando con cada pitido del monitor. Fue en ese instante de desesperación cuando la realidad dio un giro dramático. Un estruendo ensordecedor resonó en el pasillo, y la puerta de la sala voló, golpeando la pared con un estrépito. En medio del polvo y el humo, una figura emergió, oscura y decidida. Era un hombre, su rostro cubierto por una capucha, y en su lado llevaban una mochila grande, repleta de algo que brillaba con una luz siniestra. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. «¡Nadie se mueve!», gritó el intruso, su voz firme y autoritaria. La enfermera se congeló, los ojos desorbitados por el miedo. Alejandro sintió como si el mundo se detuviera en un eterno suspiro. «Suéltala», exigió, protegiendo a Marcos, que permanecía junto a él, temblando. «No puedo dejarla», lo cumplió el intruso, apuntando a Carmen con un dedo tembloroso. «Si ella no despierta, todo será en vano». El corazón de Alejandro. ¿Qué quería decir con eso? La sacudida de entender que lo que estaba sucediendo iba más allá de una simple crisis médica lo dejó paralizado. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, su voz saliendo casi como un susurro. Pero el misterioso hombre no le respondió. En su mirada había un vacío aterrador, como si conociera secretos que no debía revelar. Marcos, tembloroso, se acercó al hombre. Tú eres», empezó a decir. Pero su voz se cortó. Había algo en la conexión entre ellos que lo dejó sin palabras. El ambiente se congeló en un tenso silencio. «¡Escucha! ¡No hay tiempo!», interrumpió el intruso. «Carmen es única. Ella tiene el poder de abrir la puerta». Y el hombre dejó caer la mochila. Algo brillante cayó al suelo, rompiéndose como si el cristal se abriera ante sus ojos. Una luz brillante alienígena llenó la habitación. Alejandro se cubrió los ojos, y lo que vio no era solo luz, era una visión que lo recorrió de pies a cabeza, invadiendo su mente con imágenes. El rostro de Carmen comenzó a cambiar. Los colores del brillo la rodeaban y en aquel instante Alejandro se dio cuenta de que su hija no era solo su hija, era algo más, algo que él nunca había imaginado, que había llevado consigo toda su vida, una conexión con lo desconocido. Toda la verdad de su existencia escapaba de su boca. «¿Qué secretos?», preguntó Alejandro, temblando. Todo lo que creías que sabías sobre ella está a punto de cambiar», susurró el intruso, algo de miedo en sus ojos. La sala se oscureció por un instante con la final explosión de luz. Y entonces, de pronto, el rostro de Marcos se endureció con una determinación férrea. «Lo sabía», declaró Marcos, su voz temblando de emoción. «Carmen no es quien piensas». Las palabras flotaron, cargadas de un pesado silencio. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor, cada revelación hundiéndolo más en el misterio. ¿Qué era realmente Carmen? ¿Qué era él? La línea entre la realidad y la ilusión comenzó a desdibujarse mientras los ecos de la verdad se volvían estruendosos en sus oídos. La habitación estalló en luz y ruido. Y en medio de toda esa confusión, el destino de Carmen pendía de un hilo. Las palabras de Marcos resonaban en su mente. Este caos era solo el comienzo. Su hija era el eje de algo más grande.
Algo que ni en sus sueños más locos podría haber previsto. ¿Qué vendría después? La pregunta ahogaba en su garganta, mientras todo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. La habitación estalló en luz y ruido, y en medio de toda esa confusión, el rostro del extraño se iluminó, pero no con la alegría de una victoria. Una expresión de desasosiego cruzó su cara. «No hay tiempo. No hay tiempo para explicaciones», exclamó, mientras el brillo de la luz desvanecía su sombra por un instante. «Carmen es única. Su vida está entrelazada con algo que jamás debió ser». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué significaba eso? De repente, el monitor de Carmen comenzó a sonar de nuevo. Pero no era un pitido de alarma. Era un tono que vibraba, con una frecuencia inusual, casi como una melodía. «¡Cállate!», gritó el hombre a la máquina, como si pudiera silenciar lo inevitable. Marcos, temblando, tenía la mirada fija en la luz que se desvanecía rápidamente. «No puede ser», susurró con incredulidad. «¡Eres tú! No puede ser». Miró al extraño como si hubiera visto un fantasma. La conexión entre ellos era palpable e hizo que Alejandro se sintiera aún más desubicado. El caos estalló alrededor, pero todo se desvaneció en un maremoto de confusión y miedo. «¿Quién eres tú?» «¿Qué sabes de Carmen?», Alejandro exigió. Pero sus palabras se perdieron en el aire tenso del momento. Fue entonces cuando la luz estalló en la explosión de colores. La habitación se iluminó como una supernova, iluminando cada rincón y revelando secretos ocultos entre las sombras. «Ella es la llave», gritó el desconocido. «Su poder no solo la conecta a ti, Alejandro, sino a todo un legado. Ella», su voz tembló, «es la última de un linaje de guardianes, destinada a abrir portales entre mundos. Y hoy, estos mundos están en peligro». Las palabras le hicieron eco en la mente de Alejandro, mientras buscaba en los ojos de Carmen, que comenzaban a brillar con una intensidad sobrenatural. El aire se llenó de electricidad, como si algo estuviera a punto de romperse. «No, esto no puede ser verdad». Alejandro sintió el mundo desmoronarse bajo sus pies. La conexión que siempre había creído tener con su hija se tornó en el terreno inestable de un descubrimiento impactante. Marcos, al verlo tambalearse, lo sujetó de la muñeca. «Ella no solo es tu hija, Alejandro. Ella es la elegida». El hombre sin rostro empezó a avanzar hacia Carmen, pero de pronto algo sucedió. Las luces parpadearon violentamente, como si la habitación estuviera gritando de dolor. «¡No! ¡Carmen!». Alejandro se lanzó hacia su hija, pero el aire se volvió pesado y difícil de atravesar. La habitación vibraba, y entonces, en un instante de pura locura, todo se detuvo. Carmen abrió los ojos de par en par, una luz deslumbrante emanando de su ser. La conexión fue inmediata, como si miles de recuerdos estuvieran fluyendo entre ellos. Pero justo entonces, un grito desgarrador resonó en el aire. «¡Carmen! ¡No! ¡Detente!». Alejandro intentó gritar, pero unas manos invisibles lo empujaron hacia atrás. El intruso retiró su capucha, y Alejandro se quedó sin aliento. Era un rostro que conocía. Era su hermano Iván. «Siempre supe que volvería por ella», dijo, su voz una mezcla de amor y odio. «No puede ser», murmuró Alejandro, parpadeando con incredulidad. La habitación, antes llena de caos, quedó en silencio sepulcral. Tú no puedes estar aquí. ¿Eres tú quien nos ha hecho esto?» Sus palabras brotaron de su boca, heladas. La verdad se cernía sobre él, aplastante.
Todo lo que creía saber se desmoronaba. Iván, su hermano perdido hacía años, no solo había vuelto, sino que era parte de un juego más grande del que jamás tuvo conocimiento. Carmen es la clave, hermano. Es el último eslabón antes de que todo se pierda. Una risa helada salió de los labios de Iván, mientras la luz se intensificaba a su alrededor. La vida de tu hija no solo pende de un hilo, Alejandro. El destino del mundo está en sus manos. El tiempo se congeló. La mente de Alejandro giró, tratando de unir las piezas de un rompecabezas que nunca imaginó que existía. ¿Qué clase de secretos se habían escondido en su familia? ¿Qué otras verdades estaban esperando ser reveladas? La luz alrededor de Carmen titiló y luego apagó, sumiendo la habitación en una penumbra inquietante. La última imagen que vio fue el rostro de su hija y los ojos de Iván, llenos de la desesperación y la determinación de alguien que había estado esperando este momento por mucho tiempo. Y en ese instante, Alejandro entendió que todo, absolutamente todo, estaba a punto de cambiar de manera irreversible. La luz alrededor de Carmen titiló en un juego fugaz de destellos, llenando la habitación de una energía casi palpable. Alejandro, aún atrapado entre la confusión y el temor, sintió que el aire se volvía pesado. La tensión crecía como un volcán a punto de erupcionar. Y cuando Iván pronunció esas palabras, «Carmen es la llave», resonó en su mente, pero las implicaciones dantescas tardaron en calar hondo. Sin embargo, en un instante, el ambiente cambió de nuevo. Un sonido sordo, como un latido oscuro, reverberó por las paredes, seguido de un fuerte tamborileo que parecía provenir del suelo mismo. «¿Qué es eso?», murmuró Alejandro, pero antes de que nadie pudiera responder, el suelo bajo sus pies tembló violentamente. «¡Fuera de aquí! ¡Ahora mismo!», gritó Iván, agarrando la muñeca de Alejandro con un fervor aterrador. La enfermera, petrificada de miedo, no sabía si seguir las instrucciones del extraño o tratar de salvar a Carmen. Todo era un caos. Los pitidos de las máquinas y los gritos lejanos se mezclaban en un mar de terror. Luego, una explosión. La puerta que anteriormente había sido un simple obstáculo, ahora estalló en 1000 pedazos. Fragmentos de metal volaron, cruzando el aire como un torbellino mortal. Alejandro, cubriendo a Carmen con su cuerpo, se sentó en el suelo, sintiendo la explosión de adrenalina y el nudo apretado en su pecho. La luz resplandecía intensamente. Un humo denso y gris comenzó a llenar la habitación. Entre la confusión, Alejandro oyó un susurro, apenas audible, que viajó entre el estruendo. Era Marcos. «No dejes que ella despierte aún. ¿No lo entiendes?». Marcos dio un paso hacia adelante, pero algo lo detuvo. Los ojos de Iván se llenaron de desesperación. «Tú no sabes lo que estás diciendo», rugió, volviendo su mirada hacia el extraño, quien ya no parecía tan seguro. Con un movimiento rápido, el hombre se volvió hacia la puerta, como si buscara una salida. «¡Escuchen!», gritó Iván, su voz resonando a través del humo. «Si ella despierta ahora, podría desatar algo que no podemos controlar». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Alejandro entre dientes, mientras el estruendo del colapso a su alrededor seguía. Cada segundo se sentía como una decisión de vida o muerte. Entonces un grito desgarrador escapó de los labios de Carmen. Era un sonido que heló la sangre de Alejandro. Carmen se vio obligado a gritar, pero todo se tornó en un borroso estado de confusión. La luz de la habitación parpadeó aún más rápido, jugando a escondidas entre la oscuridad y la claridad.
Fue en ese momentito que sucedió lo inesperado. El hombre desconocido, que había sido un enigma hasta ese instante, se acercó y en un movimiento rápido reveló algo que llevaba escondido bajo la capa. Era un pequeño dispositivo brillante, un artefacto que parecía pulsar con su propia luz. «Esto es nuestra única esperanza», dijo el extraño, con una calma inquietante. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el artefacto comenzó a vibrar. Desde su interior surgió una niebla blanca que recorrió la habitación en un abrir y cerrar de ojos. La conexión entre todos pareció intensificarse. Alejandro sintió un hilo que lo ataba a su hija, un vínculo más fuerte que nunca. Era como si el aire latiera por sí mismo. «No, déjalo», gritó Iván en un súbito ataque de pánico. Pero ya era demasiado tarde. La esfera de luz comenzó a interactuar con Carmen, enredándose en su energía como una serpiente que busca su presa. La expresión de alegría en su rostro se tornó en horror y luego en calma, como si estuviera atravesando una transformación. «¿Qué le está pasando?», cuestionó Alejandro, observando con miedo. La habitación empezó a girar, y de repente Carmen fue envuelta en un fulgor brillante, y en un instante la luz estalló, revelando otra verdad. «Carmen, no es quien crees», resonó una voz profunda y etérea, como un eco del universo. La reacción fue instantánea. El cuerpo de Carmen se desvaneció, y en su lugar, algo mucho más grande comenzó a tomar forma. El verdadero sentido de la conexión que había entre padre e hija se estaba revelando. Alejandro se encontró atrapado entre el deseo de protegerla y la angustia de no saber que era realmente su hija. Y cuando la luz desapareció, un silencio inquietante se adueñó del lugar, dejando a todos en estado de shock. «¿Qué? ¿Qué eres tú?», preguntó Alejandro, desmoronándose al ver que su hija no estaba allí. Marcos miró al extraño, su expresión transformada en una mezcla de miedo y asombro. «Nunca debiste dejarla despertar», susurró casi con desesperanza. «Ahora es demasiado tarde», dijo el hombre, su tono oscuro llenando la sala. La realidad que Alejandro conocía se había vuelto un ecosistema de preguntas sin respuesta. Todo lo que creía saber sobre Carmen se desvaneció. Se había revelado la verdadera naturaleza de su hija, pero ¿a qué costo? ¿Y ahora qué pasaría? ¿Quién era realmente Carmen? Era una pregunta que lo dejaría desbordante de ansiedad. La luz parpadeante se desvaneció, dejando a todos en una oscuridad inquietante. El ambiente se tornó tenso, como si el mismo aire se estuviera conteniendo el aliento. Alejandro alzó la vista hacia su hermano, Iván, buscando respuestas, pero todo lo que vio fue confusión y miedo en su rostro. El extraño dispositivo brillaba tenuemente en el suelo, como un corazón latiendo en medio del caos. «¿Qué? ¿Qué le hicieron a Carmen?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. La mención de su hija provocó que advertencia en la mirada de Iván se intensificara. «No lo entiendes, Alejandro. Hay cosas que no sabes todavía». El humo llenaba la habitación, y con él venían ecos de las palabras de Marcos. «No debe despertar». La tensión se volvía casi física, una cuerda tensa a punto de romperse. Justo entonces un ruido ensordecedor rompió el silencio. La máquina de Carmen sonaba como si estuviera a punto de explotar. «¡No!», exclamó Alejandro, desesperado. Se lanzó hacia su hija, que yacía en la cama. Pero Iván lo detuvo.
sus manos aferrándose a los brazos de Alejandro con una fuerza sorprendente. «¡Espera! ¡Necesitamos tiempo!». Sudor corría por sus frentes. Las luces continuaban intermitentes, cada flash revelando cambios en el rostro de Carmen, su expresión distorsionada entre el sueño y la pesadilla. Y entonces, en un destello de claridad, todo se transformó. La habitación se iluminó con una luz brillante, y en ese instante un grito desgarrador resonó del fondo de la habitación. «¡Carmen!», gritó Alejandro, pero era una voz distinta, resonando con un eco que llenaba el espacio. No era su hija quien hablaba, sino una presencia antigua y poderosa que parecía cobrar vida a su alrededor. Las sombras se agitaron como si respiraran, y un portal oscuro comenzó a abrirse en la esquina de la sala. Iván retrocedió, su rostro palideció. «Esto es lo que no quería que sucediera. ¡Debemos irnos!», gritó. Pero Alejandro no podía moverse. Las palabras de Iván y el eco del grito se entrelazaban en su cabeza, atormentándolo. La energía en el aire cambió de forma abrupta. De repente, una figura emergió del portal, una imagen distorsionada que pulsaba con luz y oscuridad, extendiéndose hacia todos ellos. Alejandro no podía distinguir bien, pero la figura parecía tener un rostro familiar. Era el rostro de su madre, pero también había algo en ella que no encajaba. Sus ojos eran profundos y vacíos, llenos de conocimiento antiguo y dolor. «¡Mamá!», Alejandro exclamó, pero el eco de su voz resonó vacío y frío. La figura respondió, pero no con palabras, sino con un torrente de imágenes y emociones que invadieron la mente de Alejandro. Vio recuerdos de su infancia, risas y llantos profundos. Luego vio a Carmen, el rostro de su hija transformándose en una versión de sí misma, aunque más mayor, más poderosa. «Ella es la elegida», resonó la voz de su madre a través del caos, como un mantra. El corazón de Alejandro se detuvo. Las verdades que había pensado conocer sobre su familia, sobre su hija, se desmoronaban. «¡No puede ser! ¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo cómo el terreno se deslizaba bajo sus pies. La luz se intensificó, envolviendo a todos en su resplandor, atrapándolos en un giro de emociones crudas e incontrolables. Fue entonces cuando el caos alcanzó su clímax. La figura de su madre giró hacia Iván con una furia repelente. «Tú, el que lo ocultó, has puesto en riesgo nuestra existencia», declaró. Y Alejandro sintió un nudo en su pecho al darse cuenta de que su hermano no era solo un ser perdido, sino el responsable de un secreto aplastante que había estado latente entre ellos durante años. «¡No! ¡Esto no puede ser verdad!», gritó Iván, cubriéndose. Pero ya era demasiado tarde. El eco de las verdades ocultas comenzó a desmoronar el ambiente. Alejandro sintió que todo su mundo colapsaba a su alrededor. Las lecciones de la madre resonando en sus oídos mientras él luchaba por asimilar la magnitud del caos. La vida que conocía, la relación con su hija, todo lo que era, ahora pendía de un hilo. Y en el centro de esa tormenta, una voz susurró en su mente: «Tu destino acaba de empezar, Alejandro». La figura desapareció junto al portal, dejando atrás un silencio pesado y un germen de caos que se encarnaba con cada palabra. El dolor y la confusión lo invadieron. Tenía que salvar a Carmen, pero ¿de qué y de quién?, era la pregunta. La incertidumbre se volvía inaguantable. ¿A quién podía confiarle su vida ahora? Iba su hija a despertar como un ser del otro mundo, cargando con el peso de secretos que pensó que conocía. El reloj sonó,
marcando el tiempo implacable que exigía su atención. La sala estaba en caos y las verdades ocultas apenas comenzaban a salir a la superficie. La luz parpadeante se desvaneció, dejando a todos en una oscuridad inquietante. El ambiente se tornó tenso, como si el mismo aire se estuviera conteniendo el aliento. Alejandro alzó la vista hacia su hermano, Iván, buscando respuestas, pero todo lo que vio fue confusión y miedo en su rostro. El extraño dispositivo brillaba tenuemente en el suelo, como un corazón latiendo en medio del caos. ¿Qué le hicieron a Carmen?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. La mención de su hija provocó que la advertencia en la mirada de Iván se intensificara. No lo entiendes, Alejandro. Hay cosas que no sabes todavía. El humo llenaba la habitación, y con él venían ecos de las palabras de Marcos. No debe despertar. La tensión se volvía casi física, una cuerda tensa a punto de romperse. Justo entonces, un ruido ensordecedor rompió el silencio. La máquina de Carmen sonaba como si estuviera a punto de explotar. ¡No!, exclamó Alejandro, desesperado. Se lanzó hacia su hija, que yacía en la cama, pero Iván lo detuvo, sus manos aferrándose a los brazos de Alejandro con una fuerza sorprendente. «Espera, necesitamos tiempo». Sudor corría por sus frentes. Las luces continuaban intermitentes. Cara flash, revelando cambios en el rostro de Carmen, su expresión distorsionada entre el sueño y la pesadilla. Y entonces, en un destello de claridad, todo se transformó. La habitación se iluminó con una luz brillante, y en ese instante un grito desgarrador resonó del fondo de la habitación. «¡Carmen!», gritó Alejandro, pero era una voz distinta, resonando con un eco que llenaba el espacio. No era su hija quien hablaba, sino una presencia antigua y poderosa que parecía cobrar vida a su alrededor. Las sombras se agitaron como si respiraran, y un portal oscuro comenzó a abrirse en la esquina de la sala. Iván retrocedió, su rostro palideció. Esto es lo que no quería que sucediera. «Debemos irnos», gritó, pero Alejandro no podía moverse. Las palabras de Iván y el eco del grito se entrelazaban en su cabeza, atormentándolo. La energía en el aire cambió de forma abrupta. De repente, una figura emergió del portal, una imagen distorsionada que pulsaba con luz y oscuridad, extendiéndose hacia todos ellos. Alejandro no podía distinguir bien, pero la figura parecía tener un rostro familiar. Era el rostro de su madre, pero también había algo en ella que no encajaba. Sus ojos eran profundos y vacíos, llenos de conocimiento antiguo y dolor. «¡Mamá!», Alejandro exclamó, pero el eco de su voz resonó vacío y frío. La figura respondió, pero no con palabras, sino con un torrente de imágenes y emociones que invadieron la mente de Alejandro. Vio recuerdos de su infancia, risas y llantos profundos. Luego vio a Carmen, el rostro de su hija transformándose en una versión de sí misma, aunque más mayor, más poderosa. «Ella es la elegida», resonó la voz de su madre a través del caos, como un mantra. El corazón de Alejandro se detuvo. Las verdades que había pensado conocer sobre su familia, sobre su hija, se desmoronaban. «No puede ser». «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo cómo el terreno se deslizaba bajo sus pies. La luz se intensificó, envolviendo a todos en su resplandor, atrapándolos en un giro de emociones crudas e incontrolables.
Fue entonces cuando el caos alcanzó su clímax. La figura de su madre giró hacia Iván con una furia repelente. «Tú, el que lo ocultó, has puesto en riesgo nuestra existencia», declaró. Y Alejandro sintió un nudo en su pecho al darse cuenta de que su hermano no era solo un ser perdido, sino el responsable de un secreto aplastante que había estado latente entre ellos durante años. «No, esto no puede ser verdad», gritó Iván, cubriéndose. Pero ya era demasiado tarde. El eco de las verdades ocultas comenzó a desmoronar el ambiente. Alejandro sintió que todo su mundo colapsaba a su alrededor. Las lecciones de su madre resonando en sus oídos mientras él luchaba por asimilar la magnitud del caos. La vida que conocía, la relación con su hija, todo lo que era, ahora pendía de un hilo. Esa revelación lo golpeó, y como un rayo, la conexión se rompió. Detrás de Iván, el portal chisporroteó, y una sombra inhumana empezó a salir. Los ojos de la figura brillaban con una intensidad que hacía que el aire temblara. «Soy el guardián del destino», resonó la voz, profunda y autoritaria, absorbiendo la luz alrededor. El rostro de Iván se transformó en terror. «No, no puede ser», murmuró, y en un instante lo que tanto había protegido, lo que había querido conservar en secreto, se desató. «Todo estaba escrito, hermano», dijo la figura. «Tú eres quien hace que Carmen inicie su viaje. La sangre de nuestra madre corre en sus venas. Es el legado de un poder ancestral». El aire se agrietó y las luces comenzaron a apagarse por el peso de la verdad. La habitación se llenó de un silencio aterrador, y de repente Alejandro sintió un impulso que lo sacudió. No podía permitir que eso sucediera. Era su hija, su vida, su mundo. Tenía que enfrentarse. Pero en ese mismo momento, la imagen de Carmen empezó a transformarse, y algo o alguien estaba a punto de ser liberado. «¿Qué vendrá después?», gritó, sin poder contener la angustia. Y mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos, supo que la verdad y el destino de su familia estaban a punto de revelarse. El misterio apenas comenzaba a destellar, y la vida como la conocían estaba en un desenlace incómodo, dejando a Alejandro con una sola pregunta: ¿quién sería realmente la elegida? La luz parpadeante se desvaneció, dejando a todos en una oscuridad inquietante. El ambiente se tornó tenso, como si el mismo aire se estuviera conteniendo el aliento. Alejandro alzó la vista hacia su hermano, Iván, buscando respuestas, pero todo lo que vio fue confusión y miedo en su rostro. El extraño dispositivo brillaba tenuemente en el suelo, como un corazón latiendo en medio del caos. «¿Qué? ¿Qué le hicieron a Carmen?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. La mención de su hija provocó que la advertencia en la mirada de Iván se intensificara. «No lo entiendes, Alejandro. Hay cosas que no sabes todavía». El humo llenaba la habitación, y con él venían ecos de las palabras de Marcos. «No debe despertar». La tensión se volvía casi física, una cuerda tensa a punto de romperse. Justo entonces, un ruido ensordecedor rompió el silencio. La máquina de Carmen sonaba como si estuviera a punto de explotar. «¡No!», exclamó Alejandro, desesperado. Se lanzó hacia su hija, que yacía en la cama, pero Iván lo detuvo, sus manos aferrándose a los brazos de Alejandro, con una fuerza sorprendente. «¡Espera! Necesitamos tiempo». Sudor corría por sus frentes. Las luces continuaban intermitentes, cada flash revelando cambios en el rostro de Carmen, su expresión distorsionada entre el sueño y la pesadilla. Y entonces, en un destello de claridad, todo se transformó. La habitación se iluminó con una luz brillante, y en ese instante, un grito desgarrador resonó del fondo de la habitación. «¡Carmen!», gritó Alejandro.
pero era una voz distinta, resonando con un eco que llenaba el espacio. No era su hija quien hablaba, sino una presencia antigua y poderosa que parecía cobrar vida a su alrededor. Las sombras se agitaron como si respiraran, y un portal oscuro comenzó a abrirse en la esquina de la sala. Iván retrocedió. Su rostro palideció. «Esto es lo que no quería que sucediera. ¡Debemos irnos!», gritó. Pero Alejandro no podía moverse. Las palabras de Iván y el eco del grito se entrelazaban en su cabeza, atormentándolo. La energía en el aire cambió de forma abrupta. De repente, una figura emergió del portal, una imagen distorsionada que pulsaba con luz y oscuridad, extendiéndose hacia todos ellos. Alejandro no podía distinguir bien, pero la figura parecía tener un rostro familiar. Era el rostro de su madre, pero también había algo en ella que no encajaba. Sus ojos eran profundos y vacíos, llenos de conocimiento antiguo y dolor. «¡Mamá!», Alejandro exclamó, pero el eco de su voz resonó vacío y frío. La figura respondió, pero no con palabras, sino con un torrente de imágenes y emociones que invadieron la mente de Alejandro. Vio recuerdos de su infancia, risas y llantos profundos. Luego vio a Carmen, el rostro de su hija transformándose en una versión de sí misma, aunque más mayor, más poderosa. Ella es la elegida. Resonó la voz de su madre a través del caos, como un mantra. El corazón de Alejandro se detuvo. Las verdades que había pensado conocer sobre su familia, sobre su hija, se desmoronaban. «No puede ser. ¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo cómo el terreno se deslizaba bajo sus pies. La luz se intensificó, envolviendo a todos en su resplandor, atrapándolos en un giro de emociones crudas e incontrolables. Fue entonces cuando el caos alcanzó su clímax. La figura de su madre giró hacia Iván con una furia repelente. «Tú, el que lo ocultó, has puesto en riesgo nuestra existencia», declaró. Y Alejandro sintió un nudo en su pecho al darse cuenta de que su hermano no era solo un ser perdido, sino el responsable de un secreto aplastante que había estado latente entre ellos durante años. «No, esto no puede ser verdad», gritó Iván, cubriéndose, pero ya era demasiado tarde. El eco de las verdades ocultas comenzó a desmoronar el ambiente. Alejandro sintió que todo su mundo colapsaba a su alrededor. Las lecciones de su madre resonando en sus oídos mientras él luchaba por asimilar la magnitud del caos. La vida que conocía, la relación con su hija, todo lo que era ahora. Y justo cuando pensó que alcanzaría la verdad, la figura dio un paso hacia adelante. «Carmen no es quien crees. Ellos están dentro de ella», susurró, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna. La luz estalló con una fuerza ensordecedora, y en un instante el cuerpo de Carmen tembló convulsivamente. Alejandro sintió que el aire se cortaba, y en la siguiente respiración todo se oscureció. Un grito desgarrador resonó, pero era diferente a cualquiera que había escuchado. Era una amalgama de voces, ecos de voces que juraban haber existido. En ese momento, una sombra emergió del cuerpo de Carmen, como un humo negro y espeso que se alzaba hacia el techo, y en su vientre giró una luz radiante.
La figura se volvió hacia él, y Alejandro se dio cuenta de que esa sombra no solo era un ente oscuro, era un reflejo de todo lo que había estado ocultando. «Te has alimentado de mis secretos, de mis miedos», dijo la figura, la voz familiar resonando con un eco que había olvidado. «¡Oh!», gritó Alejandro, abrumado. La verdad se lanzó como un tsunami, invadiéndolo. Carmen no solo era una elegida, ella era su propia salvación y su condena. La luz brotó de su interior con una poderosa explosión, y al instante el cuarto se convirtió en un torbellino de energía. Alejandro sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies y todo se desvanecía. Cuando la tormenta se apaciguó, todo estaba en silencio. La figura se desvaneció, dejando atrás un eco de risas. «La elección es tuya, hermano. La sangre cambia todo», susurró la voz de su madre. Pero ahora, el rostro que había amado se convirtió en un reflejo de su propia culpa. Y en ese momento, todo lo que había creído saber se desmoronó. La figura de Carmen permanecía inmóvil, su energía brillando a través de la oscuridad. Alejandro no sabía si llorar o temer. Tenía que tomar una decisión, pero ¿cómo decidir entre la luz y la oscuridad cuando ambas vivían dentro de su propia carne? La incertidumbre se apoderó de su mente, dejando solo una pregunta resonando. ¿Qué estaba realmente en juego en ese momento? El tiempo continuaba corriendo. Cada segundo que pasaba lo acercaba más a la respuesta que temía. La verdad había estado tan cerca y tan lejos. ¿Qué significaba ser el padre de la elegida si eso significaba perder todo lo que conocía? La decisión pendía como un hilo en la balanza, una pregunta sin respuesta que podría cambiarlo todo. La luz parpadeante se desvaneció, dejando a todos en una oscuridad inquietante. La tensión en la sala era palpable y el sudor corría por las frentes de Alejandro e Iván. Carmen, inmóvil en su cama, parecía encapsulada en un profundo silencio. La imagen de su madre brillando en el aire se desvaneció, y con ella una parte de la verdad que había mantenido todos esos años. «¡Está sucediendo!», murmuró Iván, su voz temblando, y Alejandro sintió cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Había algo en el aire, una vibración incómoda y aterradora, que se transformaba en un grito sordo en su mente. La máquina empezó a sonar nuevamente, cada pitido como un golpe de tambor, indicando que el tiempo se estaba agotando. La sala se sacudió, el suelo tembló y el estruendo de una explosión resonó en el pasillo. Fue un choque que lo hizo caer al suelo. «¡Carmen!», gritó Alejandro, pero no podía acercarse. Algo lo mantenía separado de su hija. Las luces parpadearon violentamente, casi como si las paredes mismas estuvieran gritando. «¡Aguanta, hermano!», gritó Iván, tratando de mantener su equilibrio. Pero la habitación estaba cambiando, el aire caliente y pesado. La sombra que había surgido de Carmen parecía cobrar vida. Un remolino de energía oscura giró alrededor de ellos, y de repente algo comenzó a emerger desde el centro de ese torbellino. Los ojos de Alejandro se ensancharon. Una figura se materializó, y él sintió que su estómago se revolvía. Era una mujer, pero su forma era distorsionada, como un reflejo de todo lo que había sido. Llevaba la misma mirada que su madre, pero algo terrible brillaba en sus ojos. Una sabiduría antigua se mezclaba con un rencor profundo. «¿Quién eres tú?»,
preguntó Alejandro. Su voz temblaba entre la confusión y el horror. La figura sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Soy lo que queda de tu legado», dijo en un tono suave, casi melódico. «Soy la madre de Carmen, la que tú creías perdida». Alejandro sintió que el aire se le escapaba. La mirada de Iván pasó de la mujer a su hermano, y la confusión en sus ojos se tornó en incredulidad. «¿Qué? ¿Cómo es posible?», susurró Iván, retrocediendo un paso. Carmen comenzó a moverse lentamente. Cada movimiento parecía un tirón de la energía oscura que la rodeaba. «El sacrificio que hiciste no fue en vano», continuó la figura con voz encantadora. «Carmen es el centro de todo. Su vida está conectada a un poder mucho más grande del que conoces». El corazón de Alejandro palpitaba con fuerza. La angustia y el miedo jagaban en su pecho. «No, ella es mi hija. No puedes llevarla a ningún lado», gritó, sintiendo que todo se desmoronaba un poco más. Las luces parpadeaban con furia y la habitación se inundó en una onda de energía que los empujó hacia atrás. «Tu tiempo para decidir se agota», la figura habló con firmeza. «El destino de todos pende de Carmen. Una elección debe hacerse». En esos momentos Carmen abrió los ojos y su mirada pasó de apagada a intensa. «¿Papá?». La voz de su hija resonó, pero era diferente. No era la voz inocente que conocía. Era un eco cargado de poder, un eco de lo que significaba ser la elegida. Fuera de la habitación, en los pasillos, comenzaron a escucharse gritos de terror, y el sonido de botellas rompiéndose resonaba como una sinfonía de caos. La figura sonrió al escuchar el estruendo. «Ellos vendrán por ella, Alejandro. No puedes protegerla de lo inevitable». Y en ese instante un rayo de luz atravesó la habitación. Cuando Alejandro y Iván intentaron cubrirse, la energía iluminó a todos, revelando verdades que habían permanecido ocultas. La mujer se acercó a Carmen, y al tocar su frente, todo se detuvo. «El momento ha llegado. Ella es tu salvación o tu ruina». Un grito desgarrador llenó la sala, y de repente un destello blanquecino envolvió a Carmen. Todo lo que Alejandro había conocido hasta ahora se tambaleó. Cada recuerdo, cada historia que había creído verdad, comenzaba a desvanecerse. Determinó que tenía que actuar. En ese momento comprendió que su amor no solo debía proteger a Carmen, sino que debía liberar a todos de sus propios secretos. Las luces desaparecieron y se cerraron las puertas a su alrededor. Todo se volvió negro. Y en ese vacío, Alejandro escuchó una última frase susurrando en su mente. «La verdad siempre tiene un precio, y hoy tú debes pagarlo». La oscura incertidumbre se apoderó de su ser. ¿Qué elecciones tendría que hacer para intentar salvar a su hija? El destino de todos estaba colgando de un hilo, y la pregunta resonaba: ¿estaba dispuesto a perderlo todo? Carmen brilló intensamente, y de su interior surgió una energía desbordante que iluminó toda la sala. Alejandro sintió calor en su pecho, como si su hija estuviera despertando algo más poderoso que él. «¡Carmen!», gritó, pero la voz de su hija se desdibujó con la multitud de ecos que resonaban a su alrededor. La figura oscura que emergía del portal parecía contener la esencia de todos los secretos, y cada palabra que pronunciaba se sentía como una sentencia. «El tiempo se ha agotado, Alejandro», resonó la mujer, su rostro reflejando cada dolor y cada esperanza. «Carmen debe tomar su lugar, pero eso significa que tú debes dejarla ir». «No puedo.
respondió Alejandro, con el corazón latiendo con cada palabra. ¡Ella es mi hija! La figura sonrió, mostrando una tristeza profunda. A veces el amor verdadero significa liberar. Los destinos no siempre se cruzan como deseamos. Las palabras calaban hondo, pero el eco de los gritos afuera y los pitidos de las máquinas sacudían la sala. Carmen abrió los ojos, y su mirada era diferente. Un brillo que parecía trascender su humanidad. «Padre, estoy aquí, pero hay algo más», dijo con una voz que envolvía con poder. «No soy solo yo, hay una conexión más». El aire se llenó de tensión, y Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, mientras la batalla entre sombras y luz se intensificaba. «¡No se apagues!», suplicó, sintiendo la angustia apretarle el pecho. Iván, tembloroso, dio un paso adelante. «Si esto es real, si realmente puedes hacerlo, Carmen, hazlo. No por nosotros, sino por todos». Nadie sabía qué haría Carmen, pero era claro que el futuro dependía de su decisión. Y en ese mismo momento, las luces comenzaban a subir de intensidad. Incluso los gritos en el pasillo se apagaron. Carmen cerró los ojos y comenzó a cantar, una melodía suave pero poderosa. Las paredes temblaron. Alejandro sintió que el suelo vibraba con cada nota, y la atmósfera se llenó de luz. Todo el peso del pasado parecía desvanecerse. En ese instante, los ojos de todos se volvieron hacia ella, esperando su respuesta. «Voy a crear un nuevo camino», dijo, y la luz parecía arrebatar todas las sombras en la habitación. La figura oscura sonrió, pero había una mezcla de resignación y dignidad en su mirada. «Esto es solo el comienzo». La luz estalló en un blanquísimo, y de repente todo se calmó. Alejandro se sintió desvanecer, y cuando la luz se disipó, vio a Carmen en el centro de la habitación, rodeada de una energía vibrante, que ya no era solo su hija, sino un ser de luz. «¿Qué ocurrió?», preguntó, el corazón agitado. «Has tomado la elección correcta», dijo la figura oscura, mirándola con respeto. «Te has convertido en algo más grande». Y en ese momento se desvaneció, dejando la sala en una penumbra. Las máquinas comenzaron a sonar suavemente, y el sentimiento de paz llenó la habitación. Carmen abrió los ojos, pero había algo en su mirada que era diferente. No era solo la niña que Alejandro conoció. Era una mezcla de conocimiento y sabiduría iniquitante. «Papá, todo ha cambiado», dijo con voz serena. «Voy a proteger a todos». La conexión entre ellos brilló intensamente, y Alejandro sintió una oleada de amor y esperanza. «Carmen, siempre estaré aquí para ti», murmuró. Tomando su mano, sabía que, aunque el camino a seguir sería difícil, su amor nunca se desvanecería. El tiempo parecía descansar, pero el sonido de pasos en el pasillo lo trajo de vuelta a la realidad. «Tenemos que salir de aquí», dijo Iván, intentando entender qué había pasado. Pero Alejandro ya no tenía miedo. «Ahora tenemos una misión». Mientras se dirigían hacia la salida, una nueva vida se dibujaba ante ellos. La pérdida y el dolor se convertían en poder y luz, y la familia que había estado a punto de perderse se encontraba ahora unida, dispuesta a enfrentar el futuro. Y mientras atravesaban la puerta, el horizonte se iluminó como nunca antes. Un nuevo capítulo se escribía ante ellos. Era hora de escribir su historia y la del mundo que estaba por llegar. Pero antes de cerrar este capítulo, tú, querido lector,
Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte ninguna de las historias exclusivas que vienen en camino. Aplasta el botón de like ahora. No esperes ni un segundo más para ayudar al algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Los verdaderos fans saben la importancia de apoyar al canal. ¡Hazlo!